¿Alguna vez sentiste que das mucho y recibes muy poco a cambio? ¿Te has encontrado alguna vez sirviendo a los demás, extendiendo tu mano, apoyando, consolando, amando, orando? Y sin embargo, todo lo que obtienes es indiferencia, críticas o incluso rechazo. Y si te dijera que ese dolor que sientes por no ser valorado, por ser ignorado o menospreciado, en realidad está siendo usado por Dios para cumplir un propósito mucho más grande de lo que imaginas. ¿Lo creerías? A veces, las personas que más ayudan son las que más lágrimas derraman en silencio. Son los corazones generosos que, a pesar del cansancio y la decepción, siguen dando, siguen amando, siguen sirviendo, incluso cuando no reciben ni un gracias. Si tú eres de esos, este mensaje es para ti, porque hay algo que el enemigo no quiere que sepas, que tu recompensa no viene de los hombres, sino del cielo. Que tu valor no depende de cuántos te reconozcan, sino de aquel que te formó con sus propias manos, y que cada acto de amor que haces en el nombre del Señor, por más pequeño que parezca, jamás será olvidado por tu Padre. Hay momentos en los que el alma se cansa. Cansa de sembrar en tierra que no da fruto, de cuidar personas que no valoran tu esfuerzo, de escuchar problemas sin recibir consuelo, de ser el hombro para todos y no tener en quién apoyarte tú. Pero en medio de ese cansancio hay una voz que no calla, la voz de Dios, susurrándote que Él ve todo, que Él cuenta tus lágrimas, que Él registra tus obras en su libro eterno. Jesús mismo vivió esto, sanó, alimentó, resucitó muertos, multiplicó panes, enseñó con sabiduría divina, y aún así fue rechazado, traicionado y crucificado, no porque no fuera valioso, sino porque su propósito era más alto que el reconocimiento humano. Y lo mismo ocurre contigo, tú que ayudas sin que te lo pidan, tú que estás pendiente de los demás, que sirves en la iglesia, que das más de lo que tienes, que te preocupas por el bienestar ajeno incluso cuando tú mismo estás en crisis. Tú que muchas veces eres el último en recibir, pero el primero en estar disponible. Dios te está mirando. No solo eso, Dios te está preparando, porque el que sirve sin ser aplaudido está siendo entrenado para recibir honra que no proviene de hombres, sino del cielo. El que ama sin esperar nada está más cerca del corazón de Cristo, y el que sufre por no ser valorado está participando de los padecimientos del Señor, y por tanto también participará de su gloria. En este mensaje te mostraré cómo ese aparente abandono es, en realidad, una plataforma. Cómo el rechazo que experimentas no es una señal de fracaso, sino una herramienta divina para pulir tu carácter y alinearte con el propósito de Dios. Veremos juntos ejemplos bíblicos de hombres y mujeres que fueron ignorados, rechazados, menospreciados, y sin embargo, terminaron exaltados por Dios en el momento preciso. Hablaremos de José, que fue vendido por sus hermanos, pero terminó gobernando Egipto, de David, que fue olvidado por su padre, pero ungido como rey, de Jesús, que fue crucificado por los hombres, pero levantado en gloria por el Padre. Y descubriremos que tú estás caminando esa misma senda de propósito. Quiero que te quedes hasta el final de este mensaje, porque Dios quiere sanar tu corazón. Él sabe cuánto duele no ser visto. Él conoce tu esfuerzo silencioso, tu entrega, tu obediencia, y hoy quiere decirte que no estás solo, que no estás equivocándote por amar tanto, que no es en vano lo que haces. Este video será como un bálsamo para tu alma. Dios va a hablarte, y al final verás con otros ojos todo lo que has vivido. Pero antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios esta frase profética: mi recompensa viene de Dios. Escríbelo con fe, como un acto de declaración espiritual.
porque hay puertas que se abren cuando confesamos la verdad del cielo sobre nuestras vidas. Además, si conoces a alguien que está pasando por lo mismo que tú, alguien que siempre ayuda pero nunca recibe, compártele este mensaje. No sabes el consuelo que podrías llevarle con solo un clic. Y si este mensaje ya está tocando tu corazón, dale me gusta, suscríbete si aún no lo hiciste y activa la campanita para seguir recibiendo palabra viva que transforma. Prepárate, porque en los próximos minutos Dios va a revelarte que ese sentimiento de soledad y de vacío tiene un propósito, que cada vez que no fuiste valorado, Él estaba mirando, que cada lágrima fue recogida y que viene una temporada donde lo que sembraste en secreto será recompensado en público. Lo que diste con amor será devuelto multiplicado y lo que hiciste por los demás, Dios lo hará por ti. Tu ayuda no fue ignorada, tu servicio no fue en vano. Tu fidelidad está siendo honrada en el cielo. Así que no dejes de amar, no dejes de dar, no dejes de ser tú, porque lo que el mundo no valora, Dios lo exalta. ¿Estás listo para descubrir cómo el cielo se mueve a favor de los que aman sin ser amados? Quédate conmigo hasta el final. Esto no es casualidad. Dios te trajo aquí para decirte algo muy claro. Yo te vi cuando nadie más lo hizo, y no me he olvidado de ti. Cuando ayudas a otros con sinceridad y entrega, lo haces desde un lugar profundo de tu corazón, creyendo que el amor que das volverá de alguna manera. Pero, ¿qué pasa cuando esa ayuda no solo no es valorada, sino que incluso es rechazada, ignorada, o peor aún, te hace blanco de críticas, desprecios o traiciones? Esta es una de las heridas más difíciles de sanar, sentir que tu entrega no ha sido reconocida, que tu esfuerzo ha sido invisible y que quienes deberían haberte agradecido se han marchado como si nada. Muchos hombres y mujeres de Dios han vivido esta experiencia, y lo que para el mundo es una injusticia sin explicación, en el reino de Dios tiene un propósito mayor. A través del dolor que causa la ingratitud, Dios forma corazones humildes, refinados por el fuego y preparados para recibir una gloria que no depende del reconocimiento humano, sino del favor divino. Miremos por un momento el caso de Moisés. Él fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel. Enfrentó al faraón, condujo al pueblo por el desierto, intercedió innumerables veces por ellos ante el Señor. Y sin embargo, fue cuestionado, murmurado y hasta desafiado por los mismos a quienes él estaba guiando con amor. Moisés ayudaba y no lo valoraban, pero en medio de ese rechazo, Dios lo formó como el hombre más manso sobre la tierra. No era su aceptación lo que lo hacía fuerte, sino su intimidad con Dios. Esa es la clave. Cuando no te valoran, pero sabes que estás haciendo lo correcto delante de Dios, Él mismo se convierte en tu recompensa. Él mismo se encarga de ver lo que nadie ve, de escuchar lo que nadie agradece y de honrar lo que otros menosprecian. Jesús mismo vivió esto en carne propia. Sanó enfermos, multiplicó el pan, dio de comer a multitudes, enseñó con sabiduría y compasión. Pero ¿dónde estaban todos esos cuando fue llevado al Calvario? La gran mayoría huyó, algunos lo negaron, otros lo traicionaron y muchos lo olvidaron. Jesús amó, ayudó, sirvió y no fue valorado por los hombres, pero fue exaltado por el Padre. Y ahí está el mayor ejemplo que puedes abrazar hoy. Si estás viviendo un tiempo de desvalorización, si sientes que ayudas y nadie lo nota, si te entregas y solo recibes desprecio, estás compartiendo una parte del sufrimiento de Cristo. Y compartir su sufrimiento te acerca a su gloria. Dios no desperdicia ninguna lágrima que has derramado por haber sido malinterpretado. Él no ignora cuando has dado de tu tiempo,
tus recursos, tus palabras de aliento, tus fuerzas, y has recibido indiferencia a cambio. Al contrario, todo eso lo recoge como ofrenda. Cuando das con un corazón puro y desinteresado, aunque no te reconozcan, aunque no te aplaudan, aunque te critiquen o te rechacen, el cielo toma nota. Dios escribe en su libro cada acto de amor sincero que haces. Por eso, cuando parece que nadie te valora, es porque estás siendo probado. Y las pruebas no son castigos, son plataformas para la promoción espiritual. Mientras más profunda es tu herida, más grande será el bálsamo que el Señor derramará sobre ti. Muchas veces cuando ayudas y no eres valorado, el enemigo intentará sembrar en ti amargura, resentimiento o deseo de cerrar tu corazón. Pero esa es su estrategia para destruir lo que Dios quiere usar. No caigas en esa trampa. Sigue ayudando, sigue amando. No porque los demás lo merezcan, sino porque tú has sido llamado a reflejar a Cristo. Cuando tu motivación para servir no es el aplauso de la gente, sino la obediencia a Dios, entonces el rechazo de los hombres no tiene el poder de detenerte. Esa es la señal de un corazón maduro. Sigue sembrando, aunque la tierra parezca ingrata, porque sabe que la cosecha viene de Dios. A veces Dios permite que quienes ayudas sean los que menos lo agradecen, no para castigarte, sino para purificar tus intenciones. Él quiere mostrarte que puedes ser canal de bendición, incluso cuando no hay retorno humano. Eso te da una libertad preciosa, la libertad de amar sin condiciones, de dar sin esperar, de servir sin cadenas. Y cuando llegas a ese nivel de entrega, Dios te confía tareas más grandes, te da responsabilidades mayores y te revela propósitos más altos. Porque ya no necesitas ser aplaudido para seguir adelante, ya no dependes del reconocimiento para mantenerte firme. Ahora estás movido por algo superior, el gozo de agradar al Padre. Si hoy estás herido porque no te valoran, ven al altar del Señor con esa carga. No necesitas demostrar nada a nadie. Solo sigue siendo fiel. No estás solo. Hay un propósito detrás de tu dolor. Dios está formando algo hermoso en ti. El oro no se refina sin fuego. La fe no se fortalece sin prueba. El amor no se perfecciona sin sacrificio. Lo que hoy parece un silencio injusto, mañana será un testimonio glorioso. No dejes de ayudar, no dejes de amar, no dejes de servir. Porque Dios ve todo, y a su tiempo Él te levantará. A veces, lo más doloroso no es lo que te hacen los extraños, sino lo que proviene de las personas que tú más has amado, defendido, ayudado y levantado. Esas personas a las que les diste la mano cuando estaban en el suelo, por las que oraste en secreto cuando nadie más se preocupaba, a las que animaste cuando todos las habían abandonado, son muchas veces las mismas que se olvidan de ti, te ignoran, te critican o incluso hablan mal de ti a tus espaldas. Esta es una de las pruebas más duras del alma, porque toca tu esencia, tu vocación de servicio, tu corazón que se alegra cuando puede ayudar. Y aunque tu mente intente justificarlas, tu corazón se quiebra. Sin embargo, lo que muchos no comprenden es que este tipo de heridas no son una señal de que estás haciendo algo mal. Al contrario, son muchas veces una confirmación de que estás caminando por la senda correcta. Porque en el reino de Dios, el rechazo no es sinónimo de fracaso, sino muchas veces una evidencia de propósito. Cuando ayudas y no eres valorado, estás caminando por una ruta que ya recorrieron los profetas, los apóstoles y el mismo Jesús. Ellos también extendieron manos, ofrecieron palabras de vida, llevaron esperanza y fueron rechazados, malinterpretados, perseguidos. Pero no se detuvieron,
porque comprendieron algo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. No ayudas por los resultados visibles, ayudas por obediencia. Y cada acto de amor que nace de la obediencia es una semilla espiritual que nunca se pierde, aunque no florezca en la temporada que tú esperas. La cosecha llegará, pero será en el tiempo perfecto de Dios. Y mientras eso ocurre, Él te sostiene, te forma y te recompensa en lo invisible. ¿Sabes por qué muchas veces Dios permite que no te valoren? Porque Él quiere enseñarte a depender solo de su aprobación. Si todo lo que haces es aplaudido, si todos te reconocen y agradecen, podrías correr el riesgo de hacer las cosas por el aplauso humano. Pero cuando ayudas y solo recibes silencio, cuando sirves y nadie te agradece, tu corazón se purifica. Porque entonces sigues ayudando no por lo que recibes, sino por lo que eres en Cristo. Te conviertes en un reflejo vivo de su amor incondicional. Y eso tiene un valor eterno. No es fácil, y Dios lo sabe. Por eso, Él no solo registra cada lágrima que derramas, sino que las transforma en una fuente de gracia para otros. Cuando sanas de esas heridas, puedes consolar a otros con el mismo consuelo con el que tú fuiste consolado. Puedes entender el dolor de quienes han sido usados, ignorados o traicionados. Te conviertes en un instrumento más sensible, más profundo, más parecido a Cristo, porque has atravesado el fuego, pero no te has quemado. Has sido herido, pero no endurecido. Has sido olvidado, pero no detenido. Tal vez hoy te preguntas, ¿por qué sigo ayudando si nadie lo nota? ¿Vale la pena dar tanto si al final solo recibo indiferencia? Y la respuesta es sí, sí vale la pena, porque no lo haces para que te vean, sino porque tu luz no puede dejar de brillar, porque tu llamado no depende de las respuestas humanas, sino del propósito eterno que Dios sembró en ti. Cuando ayudas, aunque nadie lo agradezca, estás siendo fiel a tu esencia. Y en el reino, la fidelidad tiene más peso que el reconocimiento. Dios no busca a los más celebrados, busca a los más constantes. Y tú, con cada acto silencioso de amor, te estás alineando con su corazón. Muchos de los que hoy te ignoran, mañana recordarán lo que hiciste por ellos. Y aunque quizás nunca regresen a darte las gracias, su vida habrá sido transformada por la semilla que tú sembraste. Tú no estás llamado a recoger aplausos, estás llamado a sembrar verdades, y esa siembra, tarde o temprano, dará fruto. Pero incluso si nunca lo ves con tus ojos, puedes descansar en que el Padre lo ve todo. Y cuando Él te recompensa, lo hace de una forma que ningún ser humano podría igualar. Si has sido herido por ayudar, no permitas que esa herida cierre tu corazón. No te conviertas en lo que el dolor quiere hacer de ti. No te vuelvas indiferente, frío o desconfiado. Guarda tu ternura, protege tu pureza, mantén tu compasión. Porque eso es lo que te hace especial para Dios. Eso es lo que el enemigo quiere robarte, tu capacidad de amar sin reservas, de ayudar sin esperar, de servir sin exigir. Pero si permaneces firme, si eliges seguir sembrando amor, entonces estarás construyendo algo eterno. Estarás dejando huellas que nadie podrá borrar. El Padre ve cuando das tu tiempo sin que nadie te lo pida. Ve cuando ayudas en silencio, cuando llamas a alguien que lo necesita, cuando das más de lo que puedes, cuando sirves sin cámaras, sin testigos, sin reconocimientos. Él ve cada acto oculto, y cada uno de ellos tiene un eco en el cielo. Y cuando llegue el día, Él mismo se levantará y dirá: «Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré». No porque los demás lo hayan dicho, sino porque Él lo vio todo. A veces, el verdadero propósito de Dios se esconde detrás de los momentos más desconcertantes de nuestra vida. Justo cuando sientes que nadie valora tu esfuerzo, cuando los que más has ayudado parecen no tener memoria, cuando tu alma está cansada de dar sin recibir siquiera una palabra de gratitud,
es ahí donde el Señor comienza a obrar algo profundo en ti. No es un castigo, no es abandono, es una preparación, porque para que Dios te lleve a donde Él quiere, necesita formar en ti un corazón que no dependa del aplauso, sino que viva por convicción, por obediencia y por amor verdadero. A veces, el hecho de no ser valorado es la forma en que Dios revela que tanto de lo que haces es por Él y que tanto era por las reacciones de los demás. Y es en ese momento de desnudez interior donde comienzas a descubrir una dimensión nueva del amor de Dios. Ese amor que no se basa en lo que otros piensan de ti, sino en lo que Él ya ha dicho de ti desde antes de que nacieras. El corazón que ayuda y no es valorado corre el riesgo de endurecerse, de cerrarse, de aislarse. Pero si permites que el Espíritu Santo te ministre en medio de ese dolor, Él transforma esa herida en una plataforma de madurez, de visión espiritual, de carácter firme. Porque Dios no solo quiere usar tus dones, quiere moldear tu corazón. Él sabe que para las batallas futuras necesitas una sensibilidad entrenada, un amor que no fluctúe con las circunstancias, una compasión que no se agote con el rechazo. Y eso solo se forma cuando sigues amando aun cuando no te aman, cuando eliges seguir ayudando a pesar de que nadie lo reconoce. Cada vez que decides actuar en integridad mientras otros solo piensan en sí mismos, estás creciendo espiritualmente. Cada vez que prefieres callar en lugar de defenderte, estás dando un paso más hacia el carácter de Cristo. Jesús mismo vivió esto. Sanó a muchos, alimentó multitudes, liberó endemoniados, restauró vidas enteras, y aún así fue traicionado, negado, abandonado. Él sabía que su recompensa no vendría del pueblo, sino del Padre. Por eso pudo seguir amando incluso desde la cruz. Y si tú eres su discípulo, también pasarás por procesos similares. No porque hayas hecho algo mal, sino porque Dios quiere que sepas que tu identidad no depende de lo que otros te den, sino de lo que Él ya ha depositado en ti. Tú eres valioso porque Dios lo decidió, no porque alguien lo reconozca. Tú tienes propósito porque fuiste creado con intención, no porque otros te aplaudan. Y cuando esta verdad se hace carne en tu interior, entonces comienzas a servir con libertad, a amar sin esperar, a dar sin miedo, porque sabes que todo lo que haces para Dios jamás será en vano. Dios permite que pases por estaciones donde pareces invisible para los hombres, pero jamás estás oculto para Él. Él ve tu esfuerzo, tu constancia, tu fidelidad. Él sabe cuántas veces ayudaste sin fuerzas, cuántas veces sonreíste mientras tu corazón lloraba, cuántas veces diste lo que necesitabas porque alguien más estaba peor. Y cada uno de esos momentos está sembrando una eternidad de recompensas. El cielo no se mueve por likes, por elogios o por estadísticas humanas. El cielo se conmueve por la obediencia, por el corazón sincero, por el amor que no se rinde. Y tú estás en ese camino, no estás solo. Aunque los hombres no lo digan, Dios ya escribió tu historia con letras de gloria. Lo más sorprendente es que muchas veces los que hoy no valoran tu ayuda, mañana serán transformados por lo que sembraste en ellos. Tal vez no regresen a darte las gracias, tal vez ni siquiera sean conscientes de cuánto los marcaste, pero tu siembra no fue en vano. Y si no lo ves aquí en la tierra, lo verás en el cielo. Porque Dios promete que todo lo que hagamos por amor a Él será recompensado. Él mismo enjugará tus lágrimas, Él mismo te llamará por nombre, Él mismo te recordará cada detalle que hiciste por otros. Cuando nadie más lo vio, Él sí lo vio. Y eso es suficiente. El dolor de no ser valorado puede convertirse en una herida o en un altar. La diferencia está en lo que haces con ese dolor. Si lo entregas a Dios, Él lo usará para elevarte. Si lo guardas en tu alma,
puede amargarte. Por eso hoy es el momento de soltar, de perdonar, de confiar. No pongas tus expectativas en quienes no saben ver tu valor. Pon tu esperanza en quien te creó con un propósito eterno, porque cuando Dios abre una puerta nadie puede cerrarla. Y cuando Él decide exaltarte, no necesita el permiso de nadie. El mismo Jesús fue desechado por los hombres, pero escogido por Dios como piedra angular. Y tú, que caminas con Él, también serás honrado en su tiempo perfecto. No dejes que la falta de reconocimiento apague tu luz. Tú no fuiste llamado a brillar por los hombres, sino para reflejar a Cristo. Y su luz no depende de aplausos. Sigue ayudando, sigue sembrando, sigue sirviendo. Aunque nadie lo valore, Dios lo ve. Y eso es lo que verdaderamente importa. Hay momentos en los que, después de tanto dar, el corazón comienza a preguntarse si realmente vale la pena. No porque hayas dejado de amar, sino porque el cansancio del alma aparece cuando todo lo que diste parece pasar desapercibido. Y es ahí donde comienza uno de los procesos más profundos de Dios en tu vida, enseñarte a vivir para Él, a servirle en lo secreto, a caminar sin depender del eco humano. Esta etapa, aunque dolorosa, es sagrada, porque cuando ya no queda más motivación externa, cuando no hay quien aplauda ni quien celebre tu entrega, es cuando comienzas a descubrir lo que realmente te sostiene. Y lo que te sostiene no son las palabras bonitas de los demás, sino el amor firme de un Dios que nunca olvida ni uno solo de tus actos de fidelidad. Porque mientras tú ayudas y no te valoran, el cielo toma nota, y ese registro celestial tiene más peso que cualquier reconocimiento terrenal. Dios está forjando en ti una obediencia que no depende de las circunstancias, una entrega que no exige recompensa humana, una fe que sigue creyendo aun cuando no ve frutos inmediatos. Este proceso te limpia de toda dependencia emocional del reconocimiento externo, porque el alma humana, por naturaleza, busca aprobación. Queremos sentirnos amados, aceptados, reconocidos. Pero Dios sabe que si tu propósito depende de las palmas de los hombres, entonces también se tambaleará cuando vengan las críticas o la indiferencia. Por eso, en su sabiduría, permite que pases por momentos donde ayudas y nadie lo nota, donde te esfuerzas y nadie lo menciona, donde sirves y parece que todos lo dan por hecho. Y aunque eso puede herirte al principio, si lo entregas a Dios, será la puerta a una libertad poderosa. Porque hay una paz que solo llega cuando ya no necesitas ser visto por los hombres para sentirte completo. Hay una alegría que solo nace cuando sabes que tu valor no se mide por las reacciones de otros, sino por el precio que Cristo pagó por ti. Y esa clase de libertad espiritual es una de las mayores victorias que puedes alcanzar en tu caminar con Dios. Jesús vivió eso en carne propia. Él lavó los pies de sus discípulos sabiendo que uno lo traicionaría, que otro lo negaría y que los demás lo abandonarían. Aún así, amó hasta el final. No porque ellos lo merecieran, sino porque su amor no dependía de la respuesta del otro. Así es el amor maduro, así es el amor de Dios, y es ese tipo de amor el que el Espíritu Santo quiere formar en ti. Pero no se forma en los momentos fáciles, sino en los difíciles. No se desarrolla en las temporadas de elogio, sino en las de silencio. Porque solo en el silencio se escucha claramente la voz de Dios. Solo cuando cesan las voces humanas puedes discernir con nitidez lo que el cielo dice de ti. Y lo que el cielo dice es que eres hijo, que eres amado, que tu vida tiene propósito eterno, que nada de lo que haces para Dios se pierde, aunque aquí nadie lo valore. El peligro está en permitir que esa falta de valoración humana se convierta en amargura.
porque el enemigo buscará que, en ese lugar de dolor, tú cierres tu corazón, que digas nunca más ayudaré, ya no daré más de mí, voy a pensar solo en mí. Pero si haces eso, estarás cediendo a una trampa que busca alejarte del carácter de Cristo, porque Jesús nunca dejó de dar, incluso cuando nadie lo entendía. Nunca dejó de sanar, de enseñar, de consolar, aun cuando sabían que lo usarían y lo abandonarían. Él entendía que su fuente no era la gente, sino el Padre. Y tú, como su discípulo, también puedes vivir desde esa fuente inagotable. Porque cuando el amor de Dios llena tu corazón, ya no amas para recibir, sino porque Él te ha amado primero. Ya no ayudas para ser visto, sino porque has sido testigo de la gracia. Ya no sirves esperando aprobación, sino porque has sido llamado a reflejar al que te salvó. Dios te está madurando, te está entrenando para alturas mayores, y para eso necesita quitar de ti toda dependencia del aplauso, toda inseguridad disfrazada de necesidad emocional. Él quiere que seas libre, libre para amar sin miedo, libre para dar sin límites, libre para sembrar sin condiciones, porque solo un corazón así puede ser usado para transformar el mundo, y eso es lo que Dios quiere contigo, que seas un instrumento de bendición, no solo por lo que haces, sino por lo que portas, y lo que portas es su presencia, su amor, su verdad. Esa es tu mayor recompensa, saber que donde vas llevas el cielo contigo, saber que aunque los hombres no lo noten, el cielo se abre cuando actúas por amor a Dios. Así que no dejes que el desánimo te detenga. Cada vez que eliges el bien, aun cuando nadie lo nota, estás construyendo algo eterno. Cada vez que eliges servir aun cuando estás cansado, estás sembrando en lo invisible. Y llegará el día, en esta vida o en la eternidad, donde Dios mismo te honrará. Porque Él no es injusto para olvidar lo que haces. Él ve cada lágrima silenciosa, cada esfuerzo oculto, cada acto de amor. Y aunque ahora parezca que nadie lo valora, en el cielo hay fiesta cada vez que tú eliges obedecer. Cuando ayudas a otros y no te valoran, es fácil que la tristeza empiece a ocupar un espacio en tu corazón. No porque esperes algo a cambio, sino porque, como ser humano, también necesitas sentir que tu esfuerzo importa, que tu entrega tiene un impacto, que al menos alguien lo nota. Pero en los caminos de Dios, muchas veces la validación que tanto anhelamos no llega de las personas, sino directamente de su trono. Y ese aprendizaje es profundo, porque toca directamente el núcleo de nuestra identidad. Nos obliga a preguntarnos, ¿por qué lo hago? ¿Para quién lo hago? ¿Qué pasaría si nunca nadie me agradeciera por todo lo que entrego? Y es entonces cuando Dios nos responde con una de las verdades más fuertes, pero también más liberadoras. Lo haces para mí, no para ellos. Y en ese momento, tu corazón comienza a cambiar. El dolor de la ingratitud no desaparece del todo, pero se transforma. Ya no es una herida abierta, sino una cicatriz que te recuerda que estás siendo formado a la imagen de Cristo, quien amó hasta el fin, aunque lo negaron, traicionaron y abandonaron. Es en ese lugar de silencio donde Dios se revela de manera más íntima. Cuando nadie te aplaude, cuando todos siguen con su vida como si tú no hubieras estado ahí para ellos, es cuando el Espíritu Santo susurra, yo estuve ahí, yo vi todo, y eso es suficiente. Porque nuestro Dios no solo observa desde lejos, Él se involucra. Él camina contigo en ese valle de incomprensión. Él recoge tus lágrimas. Él se alegra por cada vez que elegiste el bien cuando tu carne te pedía cerrarte. Él celebra cuando decides seguir ayudando, aunque estés herido. Y eso es parte del entrenamiento divino. No es castigo, es formación. Dios está desarrollando
En ti una musculatura espiritual que no se quiebra con la falta de reconocimiento, porque los que Dios llama a grandes propósitos deben estar cimentados en Él, no en la reacción de las personas. Si dependes del agradecimiento para seguir, serás inconstante. Pero si dependes de su amor, entonces nada te moverá. Y es curioso cómo, en medio del dolor de la indiferencia, Dios comienza a abrirte los ojos para ver el propósito mayor. Porque a veces las personas no te valoran porque no pueden. Están tan rotas, tan heridas, tan centradas en su propio dolor, que no tienen capacidad para agradecer. Y tú no estás ahí para ser admirado, estás ahí para ser un reflejo de la gracia. A veces te toca sembrar sin ver fruto, te toca amar sin recibir amor, te toca dar sin esperar retorno. No porque eso sea justo desde la lógica humana, sino porque ese es el camino del reino. Es el camino que Jesús anduvo y ahora te lo pide a ti. Porque sabe que puedes, porque ha depositado en ti algo mayor que el resentimiento, ha puesto su espíritu. Y con su espíritu en ti puedes perdonar una y otra vez, puedes volver a servir. Puedes volver a sonreír, no porque todo esté bien afuera, sino porque todo está bien adentro. El enemigo intentará usar esa falta de valoración para desanimarte, para sembrar resentimiento, para aislarte. Querrá que digas, ya no más. Pero justo ahí, en esa encrucijada del alma, el cielo te recuerda que la recompensa no viene de los hombres. Tu corona no la entrega la gente, la entrega el Rey. Y Él está preparando una gloria que no se compara con este dolor. Cada vez que decides seguir adelante, aunque te duela, estás acumulando eternidad. Cada vez que eliges la mansedumbre en lugar de la queja, estás sembrando para una cosecha celestial. Cada vez que ayudas sin reconocimiento, estás testificando que tu vida está arraigada en algo mayor que este mundo. Y eso es lo que da sentido a todo, porque si tu propósito es eterno, entonces el aplauso temporal pierde poder. Si tu llamado viene del cielo, entonces los silencios humanos no lo pueden cancelar. Dios no se equivoca cuando permite que pases por estos momentos, porque detrás de cada acto de ayuda no reconocido, Él está escribiendo una historia que va más allá de lo visible. Tal vez ahora no lo entiendes, pero un día mirarás hacia atrás y dirás, valió la pena, porque te conocerás a ti, mismo de una manera que antes no era posible, porque verás que ese fuego que casi te apagó, en realidad te purificó. Porque descubrirás que la fuerza que hoy tienes no viene de lo que otros te dieron, sino de lo que Dios sembró en ti en secreto. Y eso nadie te lo podrá quitar. Por eso, no sueltes lo que estás haciendo. Aunque no haya eco, sigue hablando vida. Aunque no te aplaudan, sigue sirviendo. Aunque no te valoren, sigue amando. Porque Dios lo ve todo, y Él no solo te observa, Él te recompensa, no de la manera que tú esperas, sino de la manera que más necesitas. A veces no lo hace dándote más gente que te valore, sino dándote un corazón que ya no necesita ser valorado para mantenerse firme, y eso es un milagro. Porque entonces eres verdaderamente libre, libre para seguir siendo tú, con todo el amor y la entrega que Él ha puesto en ti, sin depender de nadie más que de Él. A veces Dios te esconde en temporadas donde nadie te aplaude, nadie te comprende y nadie te valora, no porque no tengas valor, sino porque Él te está formando en lo invisible. En ese lugar secreto donde ayudas sin reconocimiento, donde sirves sin retorno, donde das más de lo que recibes, es exactamente donde se forja el carácter de los que han sido llamados a cumplir un propósito eterno. No es un castigo, es un privilegio. Es en ese silencio donde Dios pule tu espíritu para que aprendas a vivir para su gloria, no para la validación humana.
El dolor que sientes cuando te ignoran es real, pero más real aún es el hecho de que ese dolor está sirviendo a un propósito divino. Porque en el reino de Dios nada se desperdicia. Cada lágrima que derramas por sentirte no valorado es recogida por el Padre como una ofrenda preciosa. Cada acto de servicio que nadie reconoce en la tierra es celebrado en el cielo. Estás siendo preparado no para una vida cómoda, sino para una misión poderosa. Y para eso, Él necesita que tu corazón esté completamente anclado en Él. Muchos de los grandes hombres y mujeres de la Biblia pasaron por temporadas donde no fueron valorados por aquellos a quienes servían. Moisés fue rechazado por su propio pueblo cuando intentó liberarlos. David fue ignorado por su padre cuando Samuel vino a ungir al nuevo rey. José fue vendido por sus hermanos y olvidado por aquellos a quienes ayudó. Y aún así, Dios usó cada uno de esos momentos como parte del camino hacia su propósito. Porque cuando Dios permite que no seas valorado por los hombres, es porque quiere que tu recompensa venga directamente de Él. No te desesperes por el reconocimiento, porque el cielo ya te reconoció. No te angusties por la falta de gratitud, porque Dios ya anotó cada acto de amor. No te detengas por la indiferencia de los demás, porque aquel que te llamó es fiel para recompensarte a su tiempo. Él está más interesado en tu formación que en tu fama, más comprometido con tu madurez que con tu visibilidad. Jesús mismo vivió eso. Él sanó a 10 leprosos y solo uno regresó a agradecer. Él dio de comer a multitudes que después lo abandonaron. Él lloró por Jerusalén mientras ellos lo despreciaban, y aún así nunca dejó de amar, nunca dejó de servir, nunca dejó de dar, porque su propósito no dependía de la gratitud de la gente, sino de la obediencia al Padre. Ese es el modelo que ahora se te presenta a ti. No es fácil, pero es glorioso. Porque en cada paso de obediencia sin aplauso estás pisando las huellas de Jesús. Estás participando de su sufrimiento y también participarás de su gloria. Dios está permitiendo que pases por esta temporada porque sabe que puedes soportarla y porque después de esta prueba Él te confiará cosas mayores. Pero no lo hará mientras aún necesites la aprobación de otros para seguir. Lo hará cuando tu alma descanse completamente en su voz. El enemigo intentará convencerte de que no vale la pena seguir ayudando, que estás perdiendo tu tiempo, que nadie lo nota, que nadie lo agradece. Pero eso es una mentira, porque lo que haces por amor, aunque nadie lo vea, tiene peso eterno. En el reino, nada de lo que haces por Dios es en vano. Ni una palabra de aliento, ni una oración silenciosa, ni una semilla sembrada en lágrimas. Todo está siendo registrado en los cielos, y cuando llegue el momento, Dios mismo te exaltará. No porque buscaste exaltación, sino porque permaneciste fiel cuando nadie te veía. Y esa exaltación no es solo una recompensa futura. A veces, también se manifiesta aquí en la tierra, cuando menos lo esperas. Un día, aquellos que no te valoraron verán el fruto de tu fidelidad y sabrán que fue Dios quien te sostuvo, que fue Dios quien te respaldó, que fue Dios quien te levantó. Por eso, no permitas que la indiferencia de los demás te robe la alegría de servir. No entregues tu llamado al desánimo. No dejes que la falta de valoración apague tu luz. Al contrario, permite que esa experiencia te haga más fuerte, más humilde, más lleno de gracia. Permite que Dios use ese dolor como plataforma para enseñarte a amar como Él ama, sin condiciones. Porque cuando aprendes a ayudar sin esperar nada a cambio, entonces es cuando verdaderamente estás viviendo el Evangelio. Ahí es donde tu fe se vuelve madura. Ahí es donde tu servicio se convierte en adoración. Y ahí es donde Dios derrama su favor. Quizás no lo veas de inmediato, pero Él está obrando. Él está moviendo piezas que tú no ves.
Él está preparando corazones que serán tocados por tu testimonio silencioso. Así que sigue amando, sigue sirviendo, sigue dando. No por lo que otros hagan o dejen de hacer, sino por lo que Dios ya hizo por ti. Él te valoró tanto que entregó a su Hijo por ti, y eso es más que suficiente. Cuando entiendes eso, la necesidad de ser valorado por los demás se desvanece. No porque no duela, sino porque ya no define tu identidad. Tu valor está en Cristo, tu identidad está en su amor, y tu propósito está asegurado en su plan. Entonces, camina con la frente en alto, no por orgullo, sino por convicción. Convicción de que estás haciendo lo correcto, aunque nadie lo diga. Convicción de que estás sembrando eternidad, aunque el terreno parezca seco. Convicción de que estás agradando al corazón de Dios, y eso es lo único que importa. Dios no ignora tus lágrimas, ni pasa por alto el cansancio que llevas en el alma. Aunque nadie te aplauda, aunque nadie note el esfuerzo que haces por sostener a otros mientras tú mismo te estás cayendo por dentro, Dios lo ve todo. Él no está lejos. Él no está en silencio por indiferencia, sino porque está observando tu fidelidad en medio del dolor. Hay algo profundamente sagrado en seguir ayudando cuando no eres valorado, porque ahí es donde nace una fe verdadera. Ahí es donde dejas de vivir para la opinión ajena y comienzas a vivir solo para el aplauso de Dios. Muchos han sido heridos por la falta de gratitud, por la indiferencia de aquellos a quienes sirvieron con todo el corazón, y eso ha producido un cierre del alma. Pero si tú permaneces con el corazón abierto, aunque dolido, Dios usará tu vida para marcar generaciones. Porque lo que haces en secreto, Él lo recompensará en público. No lo dudes. La palabra dice que Dios no se olvida del trabajo de amor que has mostrado hacia su nombre. Eso quiere decir que cada vez que ayudas, cada vez que sirves, cada vez que das una palabra de aliento, no lo estás haciendo para esa persona, sino para el mismo Dios. Y Él nunca deja sin recompensa a quien le sirve con un corazón puro. El problema es que muchas veces esperamos que la recompensa venga por los medios humanos. Esperamos que nos agradezcan, que nos reconozcan, que nos devuelvan lo que dimos. Pero cuando eso no llega, nos frustramos y el enemigo usa esa frustración para sembrar amargura. Sin embargo, Dios quiere liberarte de esa carga. Él quiere enseñarte a vivir libre de expectativas humanas y lleno de esperanza divina. Porque cuando esperas en Dios, nunca quedas avergonzado. Él sabe cómo darte más de lo que perdiste. Él sabe cómo restaurar lo que otros despreciaron. Muchos de los que hoy están en lugares de honra pasaron por temporadas de anonimato, donde nadie creía en ellos. Fueron años en los que sembraron lágrimas, ayudaron en silencio y fueron usados, ignorados o subestimados. Pero Dios no permitió que ese dolor fuera en vano. Lo usó para capacitarlos, para purificarlos, para prepararlos. Lo mismo está haciendo contigo. Quizás hoy estás en esa etapa silenciosa donde nadie te entiende y pocos te valoran. Pero en el cielo están escribiendo la historia de tu fidelidad. No te compares, no pienses que tu trabajo es pequeño, no midas tu propósito por la reacción de los hombres. Tu valor no cambia porque alguien no lo reconozca. Tu identidad está en Cristo y Él dice que eres su hijo, su embajador, su instrumento escogido. Eso basta. Eso sostiene. Eso fortalece. Jesús mismo pasó por esta incomprensión. Fue rechazado por los suyos, incomprendido por su propia familia, traicionado por uno de sus discípulos, y aún así no dejó de amar. Su amor no dependía de la respuesta del otro, sino de su conexión con el Padre. Esa es la clave. Cuando ayudas por obediencia a Dios y no por necesidad de aprobación, entonces tu alma permanece libre. Libre para seguir dando, libre para seguir sembrando, libre para seguir sirviendo aunque no te devuelvan nada.
porque sabes que estás invirtiendo en el reino, no en la gratitud terrenal. Y Dios honra a quienes viven así. Él ve lo que nadie ve. Él sabe lo que nadie sabe. Él recompensa como nadie puede recompensar. Hay una gloria escondida en cada momento en que decides perdonar la indiferencia y seguir amando. Hay una madurez que nace cuando eliges servir sin esperar nada a cambio. Ahí es donde Dios te transforma en un canal de su gracia, porque solo alguien que no necesita aplausos puede sostener una unción pura. Solo alguien que no depende del reconocimiento puede ser confiado con revelación profunda. Dios está usando esta etapa para darte una identidad sólida, porque más adelante, cuando vengan tiempos de visibilidad, necesitarás tener una raíz profunda, y esa raíz solo se forma en las temporadas en que ayudas y no eres valorado. Así que no menosprecies este tiempo, no lo veas como una injusticia, sino como una escuela divina. Tú podrías rendirte, podrías cerrar tu corazón, podrías decidir no ayudar más, pero si lo haces, te estarás alejando del propósito que Dios quiere cumplir en ti, porque es justamente en medio de este aparente desierto donde Él está revelando su poder en tu debilidad. Es aquí donde se está escribiendo tu testimonio más fuerte, y no será para siempre. Vendrá el día en que la cosecha llegará. Vendrá el día en que lo que hiciste en secreto será reconocido por aquel que pesa los corazones. Dios no te dejará en el olvido. Él no se queda con nada. Él devuelve multiplicado todo lo que entregaste por amor. Y cuando Él abre puertas, nadie las puede cerrar. Cuando Él levanta, nadie puede detener. Cuando Él honra, lo hace con gloria. Así que no permitas que el desprecio de otros defina tu próxima decisión. No dejes de ayudar solo porque no te agradecen. No calles tu voz, solo porque nadie la escucha. Sigue haciendo el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Y ese tiempo no lo determina el hombre, lo determina Dios. Él sabe cuándo y cómo darte la recompensa. Mientras tanto, sigue sembrando. Cada palabra, cada gesto, cada oración cuenta. Aunque el mundo no lo note, el cielo lo celebra. Y eso es lo único que realmente importa. Tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Confía. Cuando ayudas y no te valoran, el corazón puede llenarse de preguntas dolorosas. ¿Será que estoy haciendo algo mal? ¿Por qué? Nadie ve lo que entrego. ¿Vale la pena seguir dando cuando solo recibo indiferencia a cambio? Estas son dudas que llegan a lo más profundo del alma, especialmente cuando tus intenciones son puras y tu entrega nace del amor. Pero lo que muchos no comprenden es que, precisamente en esos momentos de invisibilidad humana, es cuando Dios está haciendo su obra más poderosa en ti. Él no permite que pases por este tipo de pruebas para destruirte, sino para posicionarte espiritualmente. Él está afinando tu discernimiento, fortaleciendo tu carácter y probando tu motivación. Porque quien ayuda esperando ser aplaudido no ha entendido todavía el verdadero propósito del servicio en el reino de Dios. Pero tú, que sigues adelante a pesar del dolor, estás demostrando que tu fe es auténtica y que tu motivación no depende de la gratitud de los hombres, sino del amor de Cristo que te impulsa. Este proceso, aunque profundamente incómodo, es parte de un plan celestial que muchas veces no se comprende al inicio. Cuando siembras y no ves fruto inmediato, cuando das y no recibes nada de vuelta, Dios está enseñándote una dimensión del amor que es sobrenatural. Es el amor que no espera nada a cambio, el amor que no calcula, que no lleva cuentas, que simplemente fluye porque proviene de un corazón lleno de la presencia de Dios. Eso no es fácil. Solo lo puede hacer alguien que ha estado cara a cara con Jesús. Solo puede amar así quien ha sido consolado por el Espíritu Santo en su habitación secreta.
en los momentos donde nadie lo ve, donde nadie lo anima, donde nadie le extiende la mano. Pero es allí, en ese lugar íntimo y silencioso, donde se forjan los verdaderos guerreros del reino, personas como tú, que han decidido ser fieles a pesar del dolor. Dios quiere que entiendas que no hay una sola lágrima tuya que haya caído al suelo sin propósito. Cada vez que tu corazón fue herido por una decepción, Él lo vio. Cada vez que seguiste ayudando con una sonrisa, aunque por dentro te sentías solo y desgastado, Él lo registró. Y cada vez que elegiste perdonar y seguir sirviendo sin endurecer tu corazón, el cielo celebró. Porque eso demuestra madurez. Eso revela que has sido transformado por dentro. No eres más una persona que se mueve por emociones, sino por convicciones. Y esa clase de personas son las que Dios eleva. Son los que Él pone en lugares altos, porque sabe que no se contaminarán con el orgullo, ni se desviarán buscando el favor de la gente. Son hombres y mujeres que han muerto a sí mismos y viven para la gloria de Dios. Y tú, aunque hoy no lo veas con claridad, estás siendo moldeado para ser uno de ellos. No permitas que el desánimo cierre tu corazón. Es muy fácil endurecerse después de ser ignorado o despreciado. Es fácil levantar murallas y decidir no ayudar más, no confiar más, no dar más. Pero ese es el terreno donde el enemigo quiere que camines. Él sabe que si logra congelar tu corazón, apagará tu propósito. Por eso necesitas volver una y otra vez a la presencia de Dios y decirle: Señor, límpiame, sáname, no dejes que el dolor me aleje de mi llamado. Esa oración tiene poder. Esa entrega continua es una ofrenda viva, y el Señor la recibe con agrado, porque sabe que estás eligiendo el camino más difícil, el camino del amor incondicional, el camino del servicio que no se detiene, el camino de la fe que no depende de recompensas terrenales. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron ignoradas, despreciadas, incluso traicionadas, pero que no se rindieron. José fue vendido por sus hermanos, olvidado en prisión por años, y aún así no dejó de servir con excelencia. Daniel fue enviado al foso de los leones por su fidelidad, y no renegó. David fue perseguido por el mismo rey al que había servido con lealtad, y no levantó su mano contra él. Todos ellos vivieron temporadas en que su fidelidad fue mal interpretada, pero Dios los levantó con honra. ¿Por qué? Porque no se amargaron, porque siguieron confiando, porque eligieron seguir amando. Lo mismo quiere hacer Dios contigo. Él quiere mostrarte que hay un propósito mayor detrás de cada decepción, detrás de cada desprecio. Él está usando eso para alinear tu corazón con el suyo. Quizás hoy nadie te dice gracias. Quizás sirves en la iglesia, ayudas en tu casa, apoyas a otros emocional y espiritualmente, y parece que todos lo dan por hecho. Pero Dios no lo da por hecho. Él está tomando nota. Él sabe cómo recompensar a quienes le sirven con amor genuino. En Mateo 6:6, Jesús promete que el Padre que ve en lo secreto recompensará en público. Y esa palabra no es una metáfora, es una promesa literal. Hay una temporada de cosecha para todo aquel que siembra con lágrimas. No te canses de hacer el bien, aunque no haya reconocimiento ahora vendrá, y será en el tiempo perfecto, no uno más tarde ni uno más temprano. Dios no llega tarde. Él solo espera que tu corazón esté listo para sostener lo que va a entregar. Y este proceso forma parte de esa preparación. Así que sigue ayudando, sigue sembrando. No te detengas por la indiferencia. Recuerda que estás sembrando en tierra eterna. Estás acumulando tesoros en el cielo. Estás edificando algo que no se derrumbará. Y cuando llegue tu momento, nadie podrá detener lo que Dios hará contigo, porque no será el fruto de tu estrategia, ni de tu manipulación, ni de tus conexiones humanas.
será el fruto de tu fidelidad, y eso, querido hermano o hermana, tiene un peso eterno. Así que levanta la cabeza. No estás solo, Dios está contigo. Él está viendo, Él está obrando, y muy pronto verás que todo lo que viviste tenía un propósito más alto. No te rindas, la recompensa viene en camino. Hay una recompensa reservada para aquellos que no se detienen, para los que siguen ayudando, aunque nadie lo valore, para los que sirven en silencio mientras su corazón sangra. No es una recompensa cualquiera, no es el aplauso pasajero del mundo, ni la aprobación de los hombres. Es una recompensa que viene directamente del corazón de Dios, quien observa en lo secreto y honra en lo público. Jesús lo prometió. Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y si Él lo dijo, puedes tener absoluta certeza de que se cumplirá. Porque cada acto de amor que haces sin recibir nada a cambio está sembrando una cosecha eterna. Cada gesto de generosidad, cada palabra de aliento, cada oración por otros, cada ayuda silenciosa, está construyendo un testimonio que Dios usará para exaltar tu vida en el tiempo exacto. No en el tiempo que tú esperas, no en el que quisieras, sino en el que tu corazón esté listo para recibir sin perder el enfoque. Porque hay recompensas que solo se entregan a quienes han sido suficientemente quebrantados como para no glorificarse a sí mismos cuando la recompensa llegue. Y tú estás en ese proceso, estás en las manos del alfarero, y aunque ahora no entiendas por qué otros reciben aplausos mientras tú recibes olvido, el cielo está escribiendo tu historia con letras de eternidad. Dios no se ha olvidado de ti. Aunque el enemigo susurre mentiras diciéndote que tu esfuerzo es en vano, aunque tu mente quiera convencerte de que tu ayuda no hace la diferencia, aunque tus emociones se desgasten al ver que otros no te valoran, la verdad permanece firme. Dios está trabajando. Él está levantando algo profundo en tu interior. Está haciendo crecer una raíz que no se ve, pero que será capaz de sostener el peso de la gloria que viene. Porque Dios no edifica torres sobre arena emocional. Él edifica sobre corazones firmes, estables, fieles, que no dependen del ánimo de los demás para seguir haciendo el bien. Y ese corazón es el que tú estás desarrollando. Cada vez que eliges ayudar otra vez, aunque estés cansado, cada vez que perdonas en vez de alejarte, cada vez que decides seguir sirviendo en silencio, estás diciendo con tu vida, mi recompensa no viene de los hombres, viene de Dios. Y eso tiene un valor incalculable ante el trono celestial. El reino de los cielos no funciona como este mundo. Aquí se valora lo visible, lo rápido, lo popular, pero en el reino lo que cuenta es lo que haces cuando nadie te ve, lo que haces cuando estás solo, lo que haces cuando podrías dejar de hacerlo y sin embargo decides seguir. Es ahí donde se separan los que viven por fe de los que viven por vista. Y tú, con tu fidelidad constante, te estás posicionando como alguien que Dios puede usar para cosas grandes. No porque seas perfecto, no porque no tengas heridas, sino porque estás dispuesto a seguir avanzando a pesar de ellas. Estás demostrando que tu llamado pesa más que tus emociones, que tu amor por Jesús es más fuerte que tu deseo de reconocimiento. Y ese tipo de amor es el que transforma generaciones. Ese tipo de obediencia es la que Dios respalda con milagros, con autoridad, con puertas abiertas que ningún hombre puede cerrar. Tal vez nunca escuchaste un gracias de quienes más ayudaste. Tal vez fuiste ignorado por los mismos que más defendiste. Tal vez fuiste juzgado por aquellos a los que levantaste cuando nadie más lo hacía. Y eso duele, lo sé, pero Dios quiere que sepas que en el cielo hay un registro. Hay libros abiertos donde cada detalle de tu servicio está anotado.
Y cuando llegue el tiempo señalado, esos libros serán leídos, y tu nombre será recordado no por lo que recibiste, sino por lo que entregaste. Jesús mismo dijo, cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Eso significa que cada ayuda tuya fue una ofrenda directa al Rey de Reyes. No fue para un hombre, no fue para una institución, no fue para agradar al ojo humano. Fue para Él, y eso transforma todo, porque cuando haces algo para Jesús, nunca es en vano. Nunca pasa desapercibido, nunca queda sin recompensa. Entonces, sigue sembrando, aunque no veas fruto aún, aunque nadie lo mencione, aunque parezca que no importa. Sigue, porque el que siembra en fe cosechará en gloria. El que ayuda sin esperar nada, recibirá más de lo que puede imaginar. Y cuando llegue ese día, cuando Dios abra las ventanas de los cielos y te muestre el impacto eterno de tu entrega, comprenderás que valió la pena. Cada lágrima, cada silencio, cada traición, cada indiferencia, todo sirvió para moldearte, todo fue parte del plan. Porque Dios no solo quiere usarte, quiere formarte, no solo quiere que hagas cosas para Él, quiere que seas como Él. Y Jesús, aun cuando fue despreciado, nunca dejó de amar, nunca dejó de servir, nunca dejó de dar. Ese es el modelo, ese es el camino. Y tú lo estás caminando con fidelidad. Así que levanta tu cabeza, respira profundo y sigue adelante. Aunque no veas todavía el final, estás en el camino correcto. Aunque te sientas invisible para el mundo, eres visible para Dios. Aunque otros no lo valoren, el cielo lo celebra. Y muy pronto vendrá el cumplimiento, no porque lo merezcas por tus obras, sino porque has sido fiel, y Dios honra a los que le honran. Él no es injusto para olvidar tu obra. Él no olvida, Él recuerda, y Él recompensa. No te rindas. La historia no termina aquí. El propósito sigue en marcha, y lo que viene será mucho mayor que lo que has perdido, porque serviste en medio del dolor, y Dios exaltará tu vida en medio de su gloria.